Hola, buenas tardes, bienvenidos. Un día difícil, porque con todo el tiempo que llevamos sin que llueva, pues hoy que estábamos tan interesados en que viniera mucha gente, de todas formas, hay bastante gente online y agradecerles la presencia aquí en un día tan extraño. Lo que pasa es que, claro, el tema es tan apasionante que yo creo que por eso es por lo que están todos ustedes aquí. Para mí es un honor darles la bienvenida a esta conferencia titulada Córdoba, 65 años de modelo urbanístico, impulsada por la Comisión de Derecho Administrativo de este colegio y la Agrupación de Abogados Jóvenes de Córdoba. Nos complace enormemente contar hoy con la presencia de don Luis Valdelomar Escribano, arquitecto y director técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba y amigo, con quien hoy tendremos la ocasión de explorar el fascinante desarrollo urbanístico que ha caracterizado nuestra querida ciudad a lo largo de más de 6 décadas. La visión y experiencia profesional de don Luis Valdelomar nos brindarán una perspectiva única sobre la evolución de nuestro entorno, así como sobre las complejidades, los desafíos y logros que han dado forma al modelo urbanístico de Córdoba. Confío en que sus palabras nos iluminarán y nos inspirarán a comprender mejor el pasado, presente y futuro de la planificación urbana de nuestra querida ciudad. Agradezco a todos los profesionales presentes, como ya os he dicho, su asistencia, ya que vuestra participación en este evento contribuirá significativamente a enriquecer nuestro entendimiento sobre la intersección entre la ley y el desarrollo urbano. Sin más preámbulos, doy paso a don Francisco Higuera, responsable de la Comisión de Derechos Administrativos del Colegio de Abogados de Córdoba, quien presentará al ponente. De nuevo, bienvenido a esta jornada de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, Luis, muchas gracias. ¿Vale? Tenemos que agradecer a Trini, que estés también aquí, casi un poco la interlocutora, y luego también a la agrupación de abogados jóvenes que también participa de esta conferencia que nos va a dar. Voy a ir muy rápido. El currículum de Luis, bueno, yo creo que todos los conocemos, muy extenso, pero voy a ir ligero porque lo que estamos deseando es que empiece con su exposición. A ver, Luis Valdelomar Escribano es arquitecto con especialidad... Y sobre todo que termine. Que termine. Venga, perfecto. Ligero, ligero. Mira, Luis Valdelomar, arquitecto con la especialidad de urbanismo, graduado por la Universidad de Navarra. A lo largo de su carrera ha desempeñado labores y ocupado puestos clave en el ámbito de planificación urbana, contribuyendo significativamente al desarrollo y evolución del paisaje urbano de Córdoba. Su experiencia profesional, pues entre el año 96 y 2000 fue miembro del equipo redactor del PGU de Córdoba, dirigido por José Seguí. Del 2000 a 2023, arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, ocupando diversas jefaturas de servicio, demostrando capacidad para liderar y gestionar proyectos urbanísticos de envergadura. En el 2019 y 2022 fue gerente de urbanismo. Tenemos aquí al actual. Ha desempeñado un papel crucial en la toma de decisiones estratégicas en la coordinación de iniciativas para el desarrollo sostenible de Córdoba. Desde el 1 de noviembre del 23 ocupa el cargo de director técnico de la Gerencia de Urbanismo y luego, como trabajo destacado, pues ha participado en la redacción de numerosas modificaciones del PGO. De 2008 a 2009 encabezó la redacción de la adaptación parcial del PGO a la LOA, a la Ley 7/2002. Del 2020 a 2021, miembro del Comité de Personas Expertas, desempeñando un papel esencial, asesoría para la elaboración de la lista, la nueva Ley de Ordenación Urbanística y del Territorio de Andalucía. De 2021 a 2023, ha dirigido y supervisado y controlado el proceso de ordenación y gestión urbanística del Plan Parcial La Rinconada, donde se encuentra la base logística del Ejército de Tierra. Y yo creo que bastante peso tiene Luis. Sin más, pues tiene la palabra. Muchas gracias a todos, al Colegio de la Abogacía, a Carlos, muchas gracias, Paco, Carmina. Me tenéis que invitar, si queréis que llueva, a otra conferencia. Sí, yo creo que sí. En días como hoy, estos días que llueve, se aprecia con nitidez la maldad del arquitecto. La calle Morería está pavimentada de manera que he venido bailando, porque he venido sin pisar la banda amarilla. Pisarla era garantía de accidente. Así que voy a intentar redimirme y redimir a la profesión dando una conferencia que al menos sea aceptable. Es una conferencia diferente. Intento explicar el urbanismo. Sí me gustaría que se bajara la luz, si puede ser, ¿no? Podría ser. Fondo, ¿no? Yo creo que sí, si está aquí. Bien, se ve, ¿no? Se ve.
Bien, hemos visto cómo han aparecido los amigos Elvis, Maradona y Kubrick. Córdoba es una ciudad imaginable. Córdoba es una ciudad imaginable. Y es imaginable la Córdoba que es Córdoba. Me refiero al conjunto histórico, al recinto que da nombre a nuestra ciudad. En 1853, Alfred Guesdon, en la imagen que se acaba de ir, hizo un grabado de arquitecto y litografista. Parece ser que desde un globo aerostático tomó una serie de apuntes y hizo un grabado de Córdoba y de otras 10 ciudades españolas y de una serie de ciudades europeas. Este parece ser que está en un museo en Nantes, que reflejaba la imagen que presentaba esa Córdoba que es Córdoba en 1853. Una imagen que es muy parecida a la que estoy mostrando. Esta imagen es de hace poco. Es una Córdoba que aún no se había derramado más allá de sus murallas. Las murallas caen por un bando municipal, se empiezan a tirar, ya pierden su función y en 1858 se emite un bando y empiezan a demolerse. En 1859 llega el ferrocarril a Córdoba y se hace la estación. Eso es una década prodigiosa. Hay una serie de eventos que hacen que Córdoba empiece a cambiar de aspecto. Hablamos de una etapa donde no existía el urbanismo planificado. La ciudad era meramente el ámbito que anteriormente había estado rodeado de ese recinto de murallas que comienzan a desaparecer en esa segunda mitad del siglo XIX. Aún quedan hoy día vestigios de alguna puerta y alguna muralla en nuestro paisaje urbano. Hay un eje monumental en la foto, la que hemos estado viendo estos días en prensa, con la polémica de las letras de Córdoba, que la O se cayó. Bueno, pues esa es la foto que cualquier visitante se lleva de nuestra ciudad. De 600. Oh, you can do anything but you're my blue suede shoe. But you can knock me down, step in my face, saying my name all over the... Paro y sigo. Es una década, la de 1950, en la que Elvis pues, publica su primer disco, el 600, Don Antonio Cruz Conde, alcalde de Córdoba, etapa durante la cual se redacta el primer plan general de ordenación de la ciudad, de ahí del título de esta conferencia, 65 años de urbanismo, que se cumplieron el año pasado, y este plan general de 1958, que luego veremos, deriva de una ley, la primera, estatal, que establece esa figura como instrumento de ordenación integral del territorio de un municipio. La ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana de 12 de mayo del 56. Una ley hoy casi más vigente que nunca. Cuando uno la lee, ve que se parece mucho a la nueva ley urbanística andaluza, la lista. La lista ha bebido de las fuentes del 56. La imagen que acaba de irse de pantalla corresponde a la foto aérea que la USAF, el Ejército del Aire Americano, hizo con fines militares en 1956-57. Una serie de vuelos con fines estratégicos militares que están en abierto, se pueden consultar en Internet y que nos muestra esa ciudad pre-planificación urbanística general. Una ciudad que albergaba una población de unos 180.000 habitantes. Desde 1900 a 1956, Córdoba sube en unos 100.000 habitantes su población, sin plan general. La población que viene de fuera se acomoda allí, en el territorio, allí donde puede, como iremos viendo. Antes del plan general. Tenemos un eje monumental, un conjunto histórico, el principal núcleo de identidad urbana, lo que da nombre a nuestra ciudad. Si Córdoba no tuviera este conjunto histórico, sería como cualquier otra ciudad. Un conjunto de tramas, de ensanches más o menos funcionales que de forma sumada van dando lugar a un tejido urbano moderno. Tenemos el barrio de Cañero, surgido en los años 50,
que tiene una imagen muy nítida. Este barrio es preplanificación de don Carlos Sáenz de Santa María, una promoción de la iglesia y una ordenación con una geometría muy marcada, una ordenación con un carácter propio que se aprecia todavía hoy con gran nitidez en nuestro paisaje urbano. Hablamos de una ordenación que con una densidad de 60 viviendas por hectárea, que es alta, y unas 1.800 viviendas, se localiza fuera del antiguo recinto amurallado. 1.800 viviendas es el número de viviendas que contiene el plan parcial 1, que es el que está bajo el parador de la Ruzafa. Este plan parcial, donde algunos, me imagino que nos situamos justo debajo del parador, hasta el Parque del Flamenco, donde hay algún que otro bar, el Quinto Puerto, el Capricho, es un barrio de 1.856 viviendas. La diferencia es que ese barrio tiene 60 hectáreas de superficie y este tiene 30. Una ordenación muy coherente, muy funcional, en la cual las dotaciones y los equipamientos están situados donde tienen que estar. Lo marrón es el tejido residencial y lo amarillo las dotaciones. La dotación que está arriba a la derecha no llegó a ejecutarse, se destinó a usos residenciales, pero sí que en el centro del barrio, allí donde uno espera encontrar esos lugares públicos, es donde se localizan. La zona verde, la iglesia en un lugar preferencial con una orientación norte-sur y una serie de manzanas destinadas a uso educativo y a usos terciarios. Esta ordenación planificada en los años 50 se mantiene casi intacta. Es verdad que en el barrio de Cañero las viviendas han sufrido sustituciones y las casas de una planta inicialmente proyectada, algunas de dos se han ido sustituyendo por casas de más altura. Las necesidades de la familia de los 50 no son las necesidades de la familia de hoy día, así que está sufriendo algún que otro cambio, pero la estructura urbanística se conserva. Hay un orden urbano. En aquel tiempo no se planificaba la ciudad, sino que se iba parte a parte. Don Carlos Sáenz de Santa María también planificó la ordenación, la expansión de este barrio de Cañero, garantizando el anclaje con los barrios colindantes. Vemos que al lado de Cañero pues hay huertas entremezcladas con tejido urbano. El barrio de Fray Albino, también otra promoción de la iglesia, pero no tan afortunado en su ordenación urbanística como el de Cañero. Ciudad Jardín, un barrio que todavía, hasta el año 70, de los años 30, se vino urbanizando y ejecutando. Este barrio, que es Huerta de la Reina, podría llamarse perfectamente Entrevías. Es un barrio que se localiza entre el ferroviario principal y el ferrocarril de Almorchón. Un barrio inicialmente industrial y que poco a poco ha ido mutando a residencial. Hay fábricas que ahí estaban, que han migrado y esos suelos se han venido ocupando con uso residencial. Y todo esto al margen de esa planificación urbanística general, al margen del establecimiento de un modelo de ordenación integral de un territorio. Vemos que Cañero está al lado de una gran masa verde, un ruedo huertano que se cultivaba. Las necesidades de la población de esa época eran otras. No hay zonas verdes en Cañero, quitando la plaza central. No era la prioridad era la vivienda, tener una vivienda digna. Y para verde ya estaba el contexto. El que quería campo, el campo estaba al lado. Eso no pasa hoy día. El urbanismo de hoy día es distinto. Con lo cual, en los años 50, el plan general, el redactor, don José Rebollo Dicenta, se encuentra, el redactor del primer plan general, se encuentra con un núcleo principal formado básicamente por el conjunto histórico y alrededor de él una serie de barrios a modo de constelación, uno con una ordenación más planificada, otros más espontáneos, que van generando un discontinuo mezclado con el ruedo huertano de Córdoba. 185.000 habitantes la población con la que se encuentra don José Rebollo cuando redacta en el año 58 este plan general. Plan general que se encuentra con un desafío y con dos retos. Está quizá muy alto, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se baja esto? ¿Puede bajar? ¿Ha bajado? Vale. Bien, un principal desafío y una serie de retos. El primero, la vivienda digna.
La población había venido del campo a la ciudad y alguna población estaba saliendo del conjunto histórico hacia afuera buscando más calidad de vida, pero no había ordenación urbanística. Y luego los retos, dos conflictos de relación de la ciudad con dos elementos, uno natural y uno artificial. El conflicto primero es el de relación de la ciudad con el trazado de la infraestructura ferroviaria, que a mediados del siglo XIX llegó a Córdoba, y luego la relación con el río, elemento que da origen a la ciudad, pero que en aquel tiempo era un elemento hostil. Bueno, en época de sequía olía mal, los vertidos iban al río y no había quien se acercara, y luego era de cauce cambiante. Ha habido, como si miramos la hemeroteca, grandes riadas y ha habido barrios que se lo ha llevado la riada. Ahí lo tenemos con su cauce cambiante, el río. Aquí quiero hacer una advertencia que la suelo hacer, ¿no? Digo por si las preguntas finales. No vamos a hablar del conjunto histórico, vamos a hablar, aquí terminamos, lo que hemos hablado ahí queda, del territorio tampoco. El plan general ordena el total del territorio municipal, me estoy centrando en el núcleo principal, y cuando digo no hablaremos del territorio, el principal problema con el que se encuentra Córdoba, que es el de los tejidos irregulares que han colonizado de una forma descontrolada nuestro territorio, no vamos a hablar. No es el urbanismo de modelo, sino el de cobertura, el que se practica ahí. Y tampoco el del suelo industrial. Y por último, no vamos a entrar en debate, en polémicas estériles. El artículo 9 de la ley de 56 y el artículo 63 de la lista se parecen un montón. El 9 regula lo que sería el Plan General de Ordenación Urbana y el de la lista, el Plan General de Ordenación Municipal. A partir de ahora, lo que es el Plan General tradicional se desagrega con la lista en dos instrumentos. Uno de ordenación general, Plan General de Ordenación Municipal, PEGOM, o sea, esto del PEGO de toda la vida pasa a ser PEGOM, y el POU, que es el de la ordenación detallada. Ya no es general, es detallada. O sea, se desagrega en dos y aparece uno más sencillo y más de estrategia, que es el PEGOM, que será el que veremos en el futuro cómo ordena nuestra ciudad. ¿Qué hace este plan general? Un plan general que ha venido haciendo tradicionalmente. Lo primero, una foto fija de lo que se encuentra. El plan no es un enemigo, es un aliado. ¿Qué hace? Se encuentra una foto de una ciudad y establece una ordenación que da cobertura a todo lo que se encuentra, salvo aquello que no debe conservarse, sino que debe corregirse o erradicarse. Si hay edificaciones que se considera que no son compatibles con el modelo, simplemente la ordenación no les da cobertura, dejándolas en situación jurídica de fuera de ordenación, que hubieran estado construidas con licencia, y si se encuentra, por ejemplo, con un problema porque una fábrica ha migrado de la ciudad a un sitio más periférico, pues establecer una reforma interior. Eso lo hace a través de esas modificaciones que incorporan. Sería lo de la varita mágica. Otto la corrige para hacerla mejor. Y por último, el plan establece la imagen objetivo. Se me ha ido. La imagen objetivo final, que es la ciudad a futuro. El plan contempla un relato científico, un documento prosaico, técnico, visionario, cómo va a ser esa ciudad en el futuro, cómo debe ser, ilusionante debe serlo. Nos cuenta una historia que si nos ilusiona, pues provoca cierto sentido, ciertas emociones que hacen que la gente lo sienta como propio, que se identifique con las propuestas de ese plan, y eso es garantía de éxito. Si una propuesta la gente la compra, la hace suya, con el tiempo acabará ejecutándose. Y por supuesto ha de estar basado en el sentido común. Es muy importante a la hora de aplicar el plan, bueno, como en derecho, ¿no? Mirar la exposición, el para qué, la exposición de motivos. Y los planes hay que interpretarse de acuerdo a sus fines. Eso ayuda mucho a la hora de resolver conflictos. La imagen objetivo recoge propuestas que apelan a nuestro sentido y emoción. Si encontramos el coche, algo así, hacer un plan y compartir. Ser más memorable. Ya lo dijo Kevin Lynch, no David Lynch, el director de cine, Kevin el urbanista, ¿no? En 1951, el paisaje urbano, entre sus múltiples papeles, tiene también
el de algo que ha de verse, recordarse y causar deleite. Verse, imaginarse ese paisaje. Tú, una ciudad, si es buena, si ese urbanismo de esa ciudad es bueno, ha de recordarse, ha de ser distinto a los demás. Uno de sus papeles, el principal, es que debe ser un documento técnico solvente, pero luego, evidentemente, tiene que causar deleite. Garantía de éxito. Y luego ha de expresar necesariamente la visión colectiva de un futuro urbanístico, en este caso de Córdoba. Es muy importante para esto la participación ciudadana. Eso, en el artículo 10 de la ley se hace muchísimo hincapié. No es un documento que se redacte de espaldas a la opinión pública. Tiene muchos periodos de información pública y se van a practicar, se practican labores de difusión que desgraciadamente no dan los frutos que desearíamos. Es muy importante la participación, ya no como personas físicas, sino como órganos, como colegios profesionales, para aportar no alegaciones impugnatorias, sino propuestas que ayuden a hacer un mejor modelo. La Córdoba de los 50 se parece enormemente a un huevo frito. La yema sería el conjunto histórico y la clara es la parte de la que voy a hablar, que es el crecimiento. El crecimiento. El plan general de don José Rebollo, que ha cumplido 65 años, en el 23, nos ofrece una imagen fácil de componer y recordar. Es un plan muy sencillo de entender. A medida que avanza el tiempo, los planes cada vez se convierten en documentos más complejos. Ya casi ni el que lo ha hecho lo entiende. Sin embargo, este plan nos ofrece una imagen que podría ser, pongo como ejemplo, motivo de una camiseta. Podríamos poner una camiseta y se entendería. ¿Qué es eso? El plan de don José Rebollo, perfectamente. De hecho, sus líneas permanecen estables. Propuestas, ya han ido cambiando, propuestas de ese plan del 58 aún hoy se están ejecutando. Algunas ni siquiera han llegado a ejecutarse. ¿Qué solución da el problema de la vivienda a ese primer desafío? Pues simplemente diseña un crecimiento muy generoso en la corona inmediata, en la clara del huevo, donde se ejecutan viviendas con capacidad para más de 100.000 personas. 100.000 personas que vienen de fuera de Córdoba, migran a Córdoba buscando un puesto de trabajo, y otras, esto lo dijo Juan Cuenca en una de las conferencias que di, y me gusta hacer ese apunte. Juan es el redactor del plan del 86, de uno de los 3 planes que ha habido. Bien, que había mucha gente que vivía en el conjunto histórico compartiendo un baño, familias completas compartiendo un baño. Pues estas familias, buscando un mejor nivel de calidad de vida, migraron del propio conjunto histórico a la periferia, hacia afuera. El cuarto. Bien, el plan de don José Rebollo, el conjunto histórico, lo fija, lo protege en la parte blanca, y hay una parte, la zona comercial, que es la zona donde se ha renovado el caserío en mayor medida, que es justo el cuarto del reloj. Este colegio estaría ahí, en ese cuarto, la zona renovada, que iría desde la calle Concepción Gondomar aproximadamente, y en vertical, pues lo que sería la calle Alfaro, aproximadamente por ahí. Toda esa zona, como saben, como sabéis, hay mucha edificación que no es histórica, que es más de los años 60, 70. Bien, quitando eso, el resto sí que se protege. Primer conflicto, el conflicto del ferrocarril. ¿Qué hace el plan de don José Rebollo? Bueno, no, en aquellos tiempos nadie había pensado en la Expo, y lo que se le ocurre es integrar esos suelos del ferrocarril, esa huella, esa herida, que esa infraestructura ferroviaria. Bueno, herida realmente no, porque cuando se hace no había crecido Córdoba hacia el norte, pero sí esa franja que ocupaba ese ferrocarril la incorpora al tejido, a la trama residencial. Se puede decir que el plan Renfe, que se ejecuta en los 90, ya lo prediseña don José Rebollo en su plan, con 4 líneas de plumilla, no existía ni el Rotring, y desplaza el haz ferroviario a esa mancha amarilla que pasaría por lo que hoy es la barriada de, por ejemplo, Margaritas. No llega a hacerse. Cambia la posición de la estación, o sea, piensa que lo bueno es que se desvíe hacia el norte para que esto no suponga una barrera en el tejido
urbano residencial. Todos sabemos que quitando el viaducto que se demolió, pues había paso a nivel, había problemas de cosido y había problemas de seguridad. Lo raro era el año que no moría alguien atropellado en los distintos pasos a nivel que existían en el entorno urbano de Córdoba. Y en cuanto al río, el segundo reto, claro, no había en aquella época, vamos, no había. Las aguas del río no estaban depuradas y tampoco era planteable hacer un encauzamiento en el tramo urbano, lo que plantea un sistema de parques para alejar la ciudad del río. Parques que, parte de los cuales se ejecutaron, por ejemplo, el Parque Cruz Conde o el Parque de Miraflores, que ya viene pensado en este plan del 58. Nos creemos que se hizo en los 90 porque a alguien se le ocurrió, pero es una idea que viene perfectamente dibujada. Uno cuando redibuja el plan empieza a ver cosas que igual en las cuales nadie ha reparado porque nadie se ha puesto a analizarlo en detalle. El parque que está al lado de la Plaza de Andalucía también viene previsto y luego a la derecha, al oeste de la ciudad, perdón, al este, hay una serie de parques que se superponen sobre lo que sería hoy el centro comercial del Arcángel, las instalaciones deportivas Enrique Puga, el plan parcial del Arenal, F1, parte del barrio de Fuensanta. Eso, que venía como parque, con el tiempo, Mercacórdoba, ya sabemos que hoy día es un tejido urbano, residencial, pero en aquel tiempo se pensó que podía ser un buen parque. Son las dos soluciones que aporta para dar respuesta a esos conflictos. También dibuja una corta, don José Rebollo, pues para evitar que el río inundara el suelo urbano. El plan, como lo hará el Pegón, el plan establece la estructura general, el esqueleto, la malla viaria de primer orden de la ciudad. Hay dos ejes principales que aquí he resaltado. Uno que bordearía la ciudad por el este. No hablo de la ronda del sureste de Córdoba, que no estaba ni pensada, pero sí un viario que bordeando el barrio de Fátima bajaba y cruzaba el río en lo que hoy día es el Puente del Arenal, que no estaba hecho. O sea, el Puente del Arenal ya venía previsto en el plan de don José Rebollo, año 58. Por eso, si un proyecto es memorable, con el tiempo ve la luz. Si está bien pensado, es cuestión de tiempo que vea la luz. El urbanismo es muy caro, pero si está bien planteada la propuesta, con el tiempo acabará ejecutándose. Un puente del Arenal que su prolongación desembocaba en el puente romano, si estaba hecho. El puente de San Rafael ya estaba hecho pocos años antes de este plan. Y ese segundo puente, el de San Rafael, venía de la calle, en prolongación, llegaba hasta la nueva estación. Aquí arriba, esto que estoy señalando era la nueva estación que planteaba don José Rebollo como alternativa a la que ya existía. No llegó nunca a hacerse y este eje quedó cortado en los años 80, 90 por la presencia del deportivo y lo tenemos. Ha aparecido abajo, se ve poco, pero bueno, ha aparecido, no sé cómo hacerlo. Ha aparecido abajo un eje rojo que sería la prolongación de calle Motril. Un puente que no está hecho a día de hoy, pero que viene previsto en este plan. Un puente que anclaría el barrio del sector sur y el barrio del Polígono Alquivir con la margen opuesta, donde está la zona hospitalaria, la zona residencial del Parque Cruz Conde y el propio parque. Ahí tenemos el plan y esta es la primera vez que lo podemos ver en color. Vuelvo para atrás. Paramos aquí. Bueno, pues, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo? Ah, ¿qué? ¿No? ¿Pero cómo lo paramos? Vamos a pararlo. Venga, ahí. ¿No se ha parado? Tengo que decir que yo veo menos que un gato de eso. No sé si se han dado cuenta. Es que no se mueve el ratón. Aquí a lo bruto. Y esto habría que ahora no podemos mover el dedito.
Sí, sí. ¿Pero está tirando? Venga, pequeño parón técnico. Si lo de aquí, ¿qué pasa? Es que se había salido la pila. ¿Sí? Se había roto la pata. Venga. A ver ahora. Sí, ahora parece que ya va. Vale. No, aquí tampoco. Aquí parece que va mejor, ¿no? 10. Aquí, y a ver si lo hacemos bien. Le damos. ¿Qué pasa? No lo gana, ¿no? Mm. No avanza. No. Soporte técnico. Sí. ¿Se ha parado? Venga. Vamos a hacer un parón de 1 minuto. No, pues es que se ha bloqueado. Te dejo. Sí, vamos a intentarlo. Perdón, ¿eh? ¿Este es el vídeo? No. Sí. ¿Sí? Pero está aquí abierto, ¿no? ¿El vídeo? Venga. Vale, vamos a intentar. 9, 134, no se mueve. No, pero se está moviendo. Ahora ya está. Sí, conforme se pare le doy al stop. O sea, conforme aparezca la imagen, ¿no? El pego a color. Si esto sigue, ¿no? Sí, seguro. Ahora, venga. Venga, vamos a ver si ahora hay suerte. Bien. Ha venido bien el pequeño. Vaya, no se ha parado. Ahora no tenéis el No, bueno, no, ahora. Ahora. Ahí. Ahora. Bien. Bueno, aquí estamos. Bien. Bueno, aquí vemos el mosaico de colores. Cada color corresponde a una ordenanza, a un tipo de edificación. El rojo nos interesa porque es el bloque abierto. El bloque abierto. Lo oscuro del centro, la ordenanza de protección de conjunto histórico, que garantiza la preservación de ese entorno más característico de la Córdoba histórica. El rosa de la zona comercial, es lo que he comentado, la zona que se renueva, pero fijémonos en estas manchas rojas que se corresponden con esta ordenanza del bloque abierto, porque es una ordenanza que con el tiempo se ha ido abandonando por obsoleta. No es una ordenanza que dé respuesta a las necesidades de hoy día y sobre la que voy a hacer hincapié a lo largo de la conferencia. Voy a darle con mucho miedo. Venga. 31, años 60. Hey, Jude, don't make it bad. Take a chance, make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. Brasilia, una ciudad hecha de nueva planta en los años 60 en el centro de la meseta brasileña, una ciudad hecha con fines administrativos, es la capital de Brasil y que responde a este concepto, al del bloque abierto. El planificador, en este caso Lucio Costa, diseña un eje este-oeste y otro norte-sur, el vertical este-oeste, el eje monumental y el eje curvado norte-sur, el eje residencial. El punto de convergencia es donde se dan los usos y las actividades comerciales. Es una ciudad pensada para 500.000 de habitantes. Una ciudad que se termina en 3 años y que una vez que se termina, la población que se queda a vivir es la de los funcionarios. Los trabajadores que hicieron Brasilia
que venían de distintos lugares de Brasil selvático, al final se quedaron a vivir, pero no en Brasilia, porque era muy costoso, sino en una serie de ciudades satélite totalmente desordenadas que surgieron en la corona, hasta un total de 2,5 millones de habitantes, más o menos que lo que ahora. Esto se ve perfectamente en Google Earth, ¿no? Pero esta ciudad es el ejemplo más paradigmático del movimiento moderno, del bloque abierto. Son de manzanas y os pongo 25 segundos de un documental muy bueno que hay en internet. Eliminam os cruzamentos. De ambos os lados do eixo rodoviário, estendem-se em sequência contínua as grandes quadras residenciais emolduradas por uma larga cinta arborizada. Quedaban diáfanas, pinchado en zonas. Dentro dessas superquadras, os blocos de apartamentos podem dispor-se de maneira variada, obedecendo, porém, ao... Bueno, el arquitecto de la arquitectura de Brasilia fue Oscar Niemeyer, murió con cerca de 100 años, y el urbanista Lúcio Costa. Esta es una imagen de Brasilia, donde vemos esos grandes bloques que nos sonarán a otra escala en Córdoba, con esas grandes zonas verdes. El lago es artificial, no había un lago, lo hicieron justo para darle humedad relativa a la ciudad. El plan piloto, ¿qué se llama? Una ciudad de 500,000 de habitantes hecha en 4 años, 3-4 años, del 56 al 69. Ese urbanismo bebe del plan Voisin de Le Corbusier de 1925, un plan que afortunadamente no llegó a ejecutarse. Le Corbusier delimitaba en París una superficie de 40 hectáreas, demolía todo en su propuesta, dejaba algún elemento monumental y pinchaba 18 bloques inmensos que no llegaron a hacerse, menos mal, porque estamos viendo que esto se habría convertido en una ciudad absolutamente alienante. En los años 2030 se celebraron una serie de congresos internacionales de arquitectura moderna y producto del cuarto congreso del año 33 se formula en el año 33 la Carta de Atenas, que partía de la premisa de que cualquier ciudad tenía que cumplir con estas funciones: habitar, trabajar, recrearse y circular. También es verdad que en aquellos años los coches eran prácticamente inexistentes. Hoy día hay unas 70 veces más coches que en los años 60. Sobre todo mucho más que en los 30. Venimos a traer estas imágenes de 25 segundos de Finlandia, de Metrópolis. Habla de una ciudad distópica, una ciudad alienante, una ciudad en la que las élites vivían en la superficie y en los trabajadores en el subsuelo junto a las máquinas. Yo creo que todos hemos visto un fragmento de esta película. El movimiento moderno es como los tornados estos que llegan debilitados a la costa. Afortunadamente, cuando llega a Córdoba estos postulados, ya el balón ha bajado al suelo, ya se ha pasado la resaca y se hace otro tipo de ciudad que se parece, pero que no es. Ahí tenemos esta gran pieza de 165 hectáreas, que son los barrios de Levante, el plan parcial del polígono, también de don José Rebollo de Icenta, año 62. Córdoba, su plan general, y ese fragmento entero se ordena de una vez a través de un plan parcial de ordenación. Plan parcial que lo que hace es establecer una serie de ejes que ya venían en el plan general. Ese esqueleto principal ya venía en el plan general. La carretera de Almadén estaba ya allí. En azul el ferroviario y el eje ferroviario también estaba. La ronda del Marrubial, que esta curva que hay aquí abajo, estaba en parte, pero se prolonga con Avenida Barcelona ya en el plan de Rebollo. Y el plan parcial, como no, mantiene esa propuesta. La carretera antigua Nacional Cuarta que cruzaba la ciudad, que es la franja roja que hay abajo, estaba, pero se respeta, se desarrolla, se diseña su sección en el plan parcial de Rebollo. Carlos III, nueva apertura, que viene en el plan de Rebollo y se precisa su trazado en este plan parcial. Por último, el eje amarillo que ahí vemos no llega a ejecutarse. Es un eje que bordearía Fátima con respecto al Parque de Levante. No llegó a hacerse. Hoy día, donde estamos haciendo el Parque de Levante, Rebollo planteaba un polígono industrial. También es verdad que las necesidades de zonas verdes de hoy no son las de los años 60. Pero sí es verdad que esta ordenación diseñada de una vez
se ejecuta al 100%, prácticamente casi al 100%, durante los años siguientes, y resuelve el principal problema, que era el de la vivienda. Un conflicto. En los años 60, en el 70 casi, en España había unos 377.000 turismos, datos de San Google. Hoy hay más de 25 millones de turismos en España. En Córdoba, creo que rondamos en Córdoba capital los 200 y poco mil turismos, casi, no, por supuesto en la provincia, prácticamente los mismos que había en toda España en el 69. Y en esos años, en los años 60, es cuando se planifica esa ordenación en bloque que bebe de la fuente del movimiento moderno, esa ordenación urbanística que usa como ordenanza protagonista la del bloque abierto, la de Brasilia, de los años 60. Funciona bien durante un tiempo hasta que empieza a incrementarse el número de vehículos. Hablamos de bloques sin garaje, sin sótano, para aparcar. Hombre, estamos en Córdoba y a uno le gusta aparcar en subsuelo, más que nada porque el coche en verano está fresquito. Aparcarlo en la calle, cuanto menos arriesgado, ¿no? Bueno, pues aquí vemos imágenes de hoy día donde que nos muestran cómo esos lugares de esparcimiento, esas zonas verdes proyectadas inicialmente en el plan parcial como tales, como zonas verdes, acaban siendo aparcaderos de coche. Es el principal problema que presenta el bloque abierto. Hoy hay 66 veces más coches que antes y donde debería haber verde, lo que hay es playas de asfalto, islas de calor, básicamente, ¿no? Nos vamos de nuevo a Brasilia. Este problema no es solo de Córdoba, se da en todos los sitios donde se utiliza esta ordenanza del bloque abierto. Y en Brasilia en concreto, pues esto es un ejemplo, lo que era una zona verde, bueno, vemos que tienen problemas comunes a los que tenemos en Córdoba. El verde se ha sustituido por asfalto porque ya hoy día por cada familia hay 2 vehículos. Año 58, plan del 58 al 86. Paro aquí. 100.000 habitantes es la población a la que se da cabida con los desarrollos del plan de don José Rebollo. Llegamos a los años 70, año 78. Una línea verde porque aparece el reglamento de la ley sobre régimen de suelo que establece los estándares de taxonomía. Año en el que John Travolta no ofrece este música baile en fiebre de sábado de noche. Y hay unas elecciones municipales, las primeras, en la etapa democrática. Antes de que Maradona cuele el gol, diré que a partir del 79 se produce un punto de inflexión. Hasta entonces el urbanismo era lo que dijera la mano del planificador. Los nuevos barrios dependía la calidad que ofrecían de la buena mano del planificador. A partir del año 78, a nivel nacional, a nivel estatal, el reglamento dice qué porcentaje en cada desarrollo ha de reservarse para zonas verdes y dotaciones varias, educativos, sociales, deportivos, con lo cual un crecimiento que cumpla con los estándares de ese reglamento del 78 aquí o en Pamplona ofrecen el mismo nivel de calidad de vida. Se parecen un montón. Si uno coge el hombrecito amarillo este del Google Maps, lo suelta en Córdoba, en un barrio, y luego coge ojo cerrado y lo suelta en un barrio de Vitoria, probablemente no sepa si está en Córdoba o en Vitoria, ¿no? Son tejidos muy parecidos. Alto nivel de calidad de vida, pero tejidos con poca personalidad propia. Años 80, 1980. Diego Armando Maradona está entre 2, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad, va entre 2, abre para la pared, allá con Valdano Maradona. Con la mano, que pasará la historia. Y bueno, el plan del 86 se encuentra con una población de 284.000 habitantes. El año 86 el año en que se aprueba el plan de Juan Cuenca, que empieza a redactarse a principios de los 80, tarda 6 años en aprobarse, y es el primer plan de la etapa democrática. Un plan que ya no tiene que dar respuesta a un problema como el de la vivienda, sino que se enfrenta a otros retos que supera con excelencia, como veremos. Un plan con mayor nivel de detalle, en blanco y negro. Vemos en esta imagen que todas esas manchas negras, es lo que decía al principio, son los problemas de la ciudad. Lo que hace en la parte blanca es reconocer lo que hay, establecer una ordenación de cobertura, porque no es un enemigo, es un aliado,
de manera que todo quede en conformidad. O sea, no vale decir, no, es que eso está fuera de... haciendo con la lupa de aquí, sobran 3 centímetros. No, eso está en conformidad, porque ha dicho el plan que eso ha de ser así. Y lo negro es allí donde hay que actuar. Bien crecimiento, bien consolidación. Los problemas que presenta la ciudad en su tejido urbano. Fábricas que se han ido, han dejado un vacío, crecimientos que hay que establecer porque hay una discontinuidad de borde, hay que crecer. ¿Dónde se crece? Pues donde hay una discontinuidad de borde. Esto lo hace el plan de Juan Cuenca. Actuaciones que no emocionan, pero que son necesarias. Reto, el primero la vertebración y el segundo la compactación. En cuanto a vertebración, el plan de Juan Cuenca, voy a intentar acelerar un poquito, es el que establece el trazado del anillo viario de Córdoba. Ya viene ahí previsto, aparte de una serie de ejes que también vertebran la ciudad. Ahí tenemos el problema del polideportivo. Ese eje de casi 7 kilómetros, casi 8 de longitud, se ve cortado por la presencia del polideportivo. Esto es un comentario, no es otra cosa. La realidad que existe. En cuanto a puentes, el plan de Rebollo contemplaba 4 puentes. Este sube la cifra a 6 puentes, porque añade el puente de la Ronda Sureste y el puente de Andalucía, de la Ronda de Córdoba, justo entre el polígono de Alquivir y el polígono de Torrecilla. Y añade al sector sur el barrio del polígono, con lo cual la Y de la calle Motril se transforma en un tridente. Ahí lo tenemos, el polígono, en el cual, sector sur, nos encontramos con la presencia de 3 barrios totalmente diferenciados. Fray Albino arriba, sector sur en medio, ordenación abierta, y el polígono de Alquivir, Manzanitis, la manzana cerrada. Plan de Juan Cuenca establece una serie de crecimientos en suelo urbanizable, a la derecha el Arenal y todo lo del abanico de Poniente, y los 2 grandes retos que se mantienen: la conquista del terreno del ferrocarril, que ya sí era una conquista, porque ya sí cortaba la ciudad, y la reconciliación con el río Guadalquivir. Bien, en los 90 nos encontramos con que el plan del 86 se complementa con 2 grandes actuaciones. Los planes son modificables. En primer lugar, el plan del Río, y en segundo, el plan Renfe. El plan del Río lo que pretende es la recuperación del contacto del río de la ciudad con el borde fluvial, y lo consigue. Y eso es posible porque en el año 91 se inaugura la estación depuradora de la Golondrina. Hasta entonces el río olía mal en verano, no había quien se acercara. A partir de ahí ya se convierte en un elemento fluvial salubre. Ya se puede uno acercar al río sin miedo a envenenarse, y ya la ciudad vuelca su cara al río. Y por eso se está actuando en el río, que es el principal eje protagonista. Parque de Miraflores, Parque del Molino de Marto, la propia feria, todo eso es posible gracias a la depuración de las aguas del río. Plan Renfe. Bueno, hay una circunstancia externa a Córdoba, que es la Expo del 92, que de ahí es el desencadenante que permite que se subterranicen, se soterre el trazado ferroviario a su paso por Córdoba y se recuperen esos terrenos del ferrocarril para la ciudad. Y por eso ahora tenemos ese gran plan Renfe, que es el Paseo de Córdoba. Son 2 proyectos ilusionantes, 2 proyectos memorables, 2 proyectos que emocionan, en cierta, luego el del Río sin duda, el de Renfe también, y que se incorporan a este plan general del 86 con sendas modificaciones de plan.
convirtiéndose Córdoba en una ciudad, además de imaginable, más habitable. Y vamos al 2001. Bien, esa es la imagen. Ahí, bien. Esa es la imagen con la que se encuentra el planificador del Plan 2001. Yo pertenecía a ese equipo del 96 al 2001 y como vemos es una ciudad con un borde de suelo urbano quebrado. Todavía la ciudad presenta vacío en su corona inmediata y el resto, la parte interna está muy hecha y está rodeada pues, de un tejido rústico con ciertos valores agrícolas y sobre todo por el norte, por la Sierra de Córdoba, con unos valores paisajísticos muy relevantes, ¿no? Bien, y aparece ese plan de ese año 2001, el primer plan en color. No lo he parado. Que tiene que dar respuesta a 3 retos: la vertebración, prosigue con ella, la compactación, seguimos creciendo y compactando. ¿Y dónde se crece y se compacta? Donde la ciudad ofrece una mayor potencialidad. Aquí vemos cómo por el oeste de la ciudad el río se separa de la sierra y se abre un abanico muy interesante para el uso residencial. Sin embargo, por el este, donde el plan de Pepe Seguí también establece una serie de crecimientos, la ciudad se estrecha, o sea, la franja se estrecha entre lo que es Las Quemadas y el canal el ferroviario no llega al kilómetro de distancia, mientras que por el lado contrario supera los 5 kilómetros. Aparte que el ámbito por donde la ciudad tradicionalmente ha crecido, por alguna razón será, el poniente cordobés. 5,2 kilómetros frente a 900 metros. Y, por supuesto, el Anillo Verde, que es el principal proyecto protagonista de la Córdoba del siglo XXI. Un anillo verde que no es un anillo aislado, es un anillo vertebrado con el resto de espacios libres de la ciudad e incluso con el territorio a través de los desarrollos. En los nuevos desarrollos de Córdoba, estos que conocemos, que están alrededor del Corte Inglés, es importante saber que, a diferencia de los desarrollos del Plan del 86, que básicamente se caracterizaban por su ordenación en cuadrícula, ordenaciones funcionales, halladas, cosidas con la ciudad existente, en este caso estas ordenaciones respetan en la medida de lo posible las trazas naturales de ese territorio, arroyos, caminos, de manera que se produzca un contacto sencillo entre la ciudad y el campo. Las necesidades de hoy día no son las de antes. Antes nadie se echaba al campo. Hoy día no hay más que darse una vuelta por la Sierra de Córdoba para ver la cantidad de actividades que practican los cordobeses. Y esta ciudad se ancla al territorio a través de esos ejes verdes que están en los nuevos desarrollos y que unen ese anillo verde con el territorio inmediato al suelo urbano. Pasamos de 6 puentes a 9 puentes. Al de la calle Motril se añade uno, intermedio entre ese puente y el de Andalucía, y por supuesto el de la variante oeste. Y la pasarela de Miraflores, para un total de 9. La ciudad crece hacia poniente con características semejantes a la ciudad existente. 222 hectáreas de todos esos barrios de la zona de Margaritas, Parque Figueroa, frente a, creo que eran unas 150 de los nuevos barrios que están alrededor del Corte Inglés. 65 viviendas por hectárea, que es una densidad alta, pero no muy alta, de esa ciudad existente interronda entre el ferrocarril, el Tenor Pedro la Virgen y la Ronda de Córdoba, y 64 en los barrios de Huerta Santa Isabel, el mismo tipo de ciudad, pero con más calidad de vida, con más zonas verdes. Edificios más altos, pero ordenaciones más abiertas. Por la parte sur viene a pasar barrios de Ciudad Jardín, Huerta la Marquesa, Poligonete, el barrio del Zoco, el del Open Arena y por último un barrio de 136 hectáreas, Puerta de Córdoba,
con prácticamente la misma densidad, inferior si cabe, de 75 viviendas por hectárea de media pasamos a 50, que será la nueva Córdoba que veremos de aquí al medio plazo, en el medio plazo. Hablamos de 835 hectáreas, si sumamos los barrios ya existentes en la zona de Electro, 932 hectáreas con un total de unos 60.000 habitantes. Y arriba, tanto a poniente como a levante, tenemos las dos ciudades jardín. Ordenaciones distintas a las que he descrito hasta ahora. Y son distintas porque tienen un contacto, sobre todo la de poniente, mucho más directo con el contexto protegido. La ciudad jardín de Poniente, los barrios que están debajo del Parador y sus extensiones hasta el Hípico contactan directamente con el Parque del Patriarca. Y ahí se ha optado por densidades muy inferiores, de 20 a 30 viviendas por hectárea. A la derecha, el barrio de Levante, aún no ejecutado, en fase de planificación, uniría lo que es la zona de Fátima con el Parque Tecnológico, que lo separa separado, por supuesto, por el arroyo Rabanales, pero es una ciudad que llegará cuando tenga que llegar. Como dice una frase muy sencilla, pero que Manolo Rebollo la dice siempre, que la vida es así. Pues cuando llegue, yo aplico para todo, la vida es así. Cuando llegue, pues llegará. Nosotros no ponemos puerta al campo, pero cuando sea necesario y sea un lugar de interés, pues se ejecutará y punto. Lo que está claro es que el entorno protagonista es el que acabo de centrar en la imagen. Ahí aparece la Almunia de Turruñuelos y las dos manchas marrones son los barrios de Poniente que están por ejecutar desde el jardín y el crecimiento natural de Huerta Santa Isabel, que se va a ejecutar en los próximos 2 años. Eso que ahí aparece bombeando es el icono prosaico. Todas las promociones ponen en su cartel de venta junto al Corte Inglés. Bueno, pues el Corte Inglés. El Corte Inglés. Yo creo que últimamente, de los que estamos aquí, poco hemos ido a visitar Medina Azahara, pero probablemente muchos hayamos ido a las rebajas del Corte Inglés. Es un sitio muy visitado. Y por alguna razón, la gente quiere vivir allí donde está el Corte Inglés. Más que nada porque el Corte Inglés se ha localizado donde sabe que iba a venir la gente. Eso fue así. En los tiempos de crisis, año 2008, no se edificaba nada, pero el Corte Inglés se estaba ejecutando, como sabéis, ¿no? Vámonos al entorno donde pasan las cosas. Ahí lo tenemos. El Corte Inglés está concretamente en este punto de aquí. Este barrio está ejecutado. Este barrio, en los 5, en este barrio estaban las antiguas instalaciones del Círculo, ya no. Este es Huerta de Santa Isabel, ejecutado prácticamente 80%, y este es el que se va a ejecutar en los próximos años. 2.900 viviendas de este barrio y este 3.663. Esta urbanización se va a ejecutar de febrero próximo a febrero del 26 aproximadamente. Si se cumple en plazo, en 25 meses va a estar hecha. Es la nueva Córdoba. Esta es la principal actuación protagonista de Córdoba. 1.944 viviendas protegidas y el resto, 1.700 y pico, libres. Aquí arriba tenemos la Almunia de Turruñuelo, un parque arqueológico. Ahí aparece. En azul se ha resaltado la vivienda protegida, que no está segregada espacialmente, no se ha concentrado en un punto concreto, sino que se ha optado por mezclar la vivienda de renta libre con la vivienda protegida. Es uno de los secretos del éxito de estos desarrollos. El bloque abierto, vaya, esto ya lo he hecho antes. Vale, parece que no hace nada más. El bloque abierto a la izquierda es la ordenación protagonista de los 60, bebe de las fuentes del movimiento moderno. Hemos dicho que no funciona hoy día como funcionó, más que nada porque hay 70 veces más coches que hace 60 años. Y la ordenación protagonista, la ordenanza protagonista de esta etapa, la que se vende bien,
el que compra un piso quiere comprar un piso en ese tipo de promoción, en ese tipo de ordenanza, es la de la plurifamiliar aislada, que es una ordenación abierta, pero con el recinto vallado. La parte no edificada se destina a zona verde privada con deportivo privado, pádel, etcétera, y con piscina privada. A la gente, por alguna razón, le gusta tener su espacio controlado y salvaguardado del uso público. Se está repitiendo sistemáticamente en todo Córdoba y se sigue insistiendo en ella. Por supuesto, los coches en sus correspondientes plantas de sótano y en la sobrerrasante, pues zonas verdes, que es lo que tiene que haber para una ciudad más sostenible, para una ciudad más habitable, para evitar el efecto isla de calor. Y tenemos esta ciudad complementada por el O4, Huerta Santa Isabel, de casi 50 hectáreas y, como digo, casi 3.700 viviendas y grandes parques en su contexto inmediato. 45 hectáreas y pico el Parque Arqueológico de Turruñuelos y 7 hectáreas que se podrían destinar a usos dotacionales del antiguo matadero de Icosa. Vámonos a los ejes. La vertebración general de la ciudad. En discontinuo lo que no está hecho. En continuo lo ejecutado. Me parece un punto interesante ahí, que es un nodo de concentración de ejes en ese punto, que está en la esquina noroeste del nuevo barrio que se va a ejecutar, pues se da la intersección de una serie de ejes. En primer lugar, el eje histórico, el Camino de los Nogales, que nos lleva a Medinazara tras recorrer 4 kilómetros, el Canal del Guadalmellato, que es una senda practicable, también pasa por ese punto, la Vía Verde de la Junta de Andalucía, que sube hasta la Ermita, también pasa por ese punto, y de forma tangente el eje prolongación de Donantes de Órganos, que bajaría hasta empalmar con la variante oeste. Es un punto en el que se da la convergencia de muchos ejes, un punto de interés. Dos conflictos principales. Ejecutar la variante oeste, el tramo que falta por parte del Ministerio de Fomento y por parte de la Consejería de Fomento, la ronda norte de Córdoba, la que va desde el Corte Inglés hasta la ronda ejecutada en Mirabueno, hasta el Parque Asomadilla. Los periódicos dicen, esto es público, que se va a ejecutar en 2 tramos. El primer tramo iría de la rotonda del Corte Inglés a la rotonda del Carrefour, y el segundo tramo, que tiene más complejidad porque hay que enterrarla para pasar por debajo del camping, por detrás del Pablo García Baena, por debajo de parte del Parque Asomadilla, sería una segunda fase. Es fundamental que se ejecute este proyecto público, pero yo entiendo que casi más fundamental es que se ejecute el tramo norte de la variante, el del Ministerio, porque en el momento que el O3 se ejecute, el O4, perdón, vamos a tener, bueno, ya es que sería tan solo el tramo que faltaría para conectar la Nueva Córdoba con el territorio, a través de este tramo por ejecutar, que ya conectaría con la variante que nos lleva al puente de Izaido, de Ifirnas. También habría que hacer el puente que lleva 65 años proyectado de la calle Motril y, por supuesto, mejorar el trazado de la ronda sureste a su paso por Córdoba. Estas serían las grandes actuaciones de infraestructura necesarias para los próximos años. Y luego, a nivel local, en los barrios del sur, dos barrios más desfavorecidos de España, 2 grandes retos: pues recuperar el terreno del Cordel de Écija y saltar al otro lado del río, que sería el segundo, integrar los barrios con el borde contrario donde pasan cosas mejores. Tenemos todo el tejido dotacional, el Parque Cruz Conde, donde hay más economía, Loyola, en fin. Para que estos barrios del sur se aprovecharan todas las ventajas que en materia de calidad de vida ofrecen los barrios de la margen opuesta del río. A través de ese puente, la calle Motril, un vector de economía, un vector de calidad de vida. Ahí los tenemos, los 4 protagonistas y, por supuesto, el gran protagonista, el Anillo Verde. Que es un anillo real. Si metemos en Google el Anillo Verde, vemos que muchas ciudades venden su anillo y realmente es un arco. Ahora está de moda. Pero este anillo es cierto, es un anillo cerrado, viene en nuestro plan desde el año 2001.
y lo estamos ejecutando. Está compuesto por un arco urbano, el de arriba, y un arco fluvial, que tiene un tramo urbano, el de la ciudad, y un tramo rural, el del Arenal de la Fuensanta. Un lugar donde disfrutar, socializar, convivir, pasear. En cuanto a suelo para uso residencial, todavía en el Plan de Córdoba hay hay crecimientos previstos para más de 20.000 viviendas, de las cuales 13.000 solamente están previstas en el Arco de Poniente. Vuelvo a la principal protagonista con esa cifra de viviendas que se va a empezar a ejecutar en febrero. La población de Córdoba no ha crecido, apenas, es más, ha habido años en los que ha decrecido. ¿Y ahora qué? Bueno, antes de esto, alguien se estará preguntando, ¿y si no crece la población, por qué crece la ciudad? Esa es la pregunta, el razonamiento simplista sería, no debe crecer, puesto que no hay más población, ¿para qué crecemos? Vamos a insistir en la ciudad existente, vamos a densificarla, vamos a recuperarla, todo eso está muy bien. Pero bueno, en los años 60 había 66 veces menos coches que ahora. En los años 60 uno llevaba un tirachín en el bolsillo, ahora lleva un iPhone 13. Yo no sé la huella ecológica de una persona de hoy, del año 23, y la huella de una persona de los años 60. Vivimos de otra forma. Y nos gusta vivir de otra forma en barrios que ofrezcan unos niveles de calidad acorde a lo que hoy día demandamos. Yo creo que todos podemos buscar respuesta a esa pregunta. ¿Se crece? Pues porque la vida es así. ¿Y ahora qué? Tenemos a los protagonistas, Elvis Maradona, Pollo, Cuenca y Seguí. Nuevamente, esta imagen es de Blade Runner, que imaginaba Ridley Scott, el autor de la novela, que en el año 2019 así serían las ciudades. Una ciudad evidentemente distópica. Afortunadamente no es así. No es así. En el 58, el plan nos proporciona barrios que yo los calificaría como positivo A. En el 86 mejor y por supuesto en el 2001 triple A. ¿Por qué? La diferencia, porque los barrios del 86 se desarrollan de acuerdo a los reglamentos de finales de los 70 y los del año 2001 cumplen con esos reglamentos, pero además con los estándares plus que añade el plan del 2001. El anillo verde es uno de ellos. Y además nuestro plan obliga a que los porcentajes de vivienda protegida se eleven. Bueno, es más, es que la ley no obligaba, pero es pionero porque el 25% de las viviendas, el 25% con nuestro plan son protegidas en los nuevos crecimientos. La ley incorpora esa disposición, la LOUA, en el año 2002, pero nuestro plan se adelantó en el año 2001 con esta obligación legal. Estamos terminando. Una serie de reflexiones para acabar. El modelo urbano se forma en una sucesión interrumpida fácil. Protagonistas de ahora, Anillo Verde, urbano, que se yo, barrios de más calidad, por supuesto, más industrial y mejor. La verdad nos cuenta una historia, relato visionario, rico en recursos, rico en interesante que afronta y en conflicto intenta resolver. Vemos que las propuestas tardan mucho tiempo en resolverse, son costosas. Porque el diseño urbano es un arte temporal. A lo largo del tiempo, los proyectos memorables verán la luz. Malos proyectos acabarán descartándose. Proyectos memorables, Plan Renfe y Plan del Río, sin duda, ya ejecutados. Podemos disfrutarlo. Proyectos memorables, en el caso de Córdoba, claramente el Anillo Verde. Proyecto de ciudad más cercano posible, con el que avanzamos hacia la nueva unidad de vivienda. Para una Córdoba imaginable, habitable y sostenible. Muchas gracias.
Mientras tanto, si alguien quiere hacer un turno de preguntas, alguna pregunta a alguien, alguna cosa. El anillo verde. El anillo verde. El anillo verde se está haciendo de forma muy decidida desde el año 19. Hay una apuesta firme del equipo de gobierno que entró ese año de ejecutar ese anillo verde. El anillo verde no se hace de una vez. Se están haciendo parques parte a parte y ya a lo largo de la visión de esos parques empezamos a entenderlo. El Parque del Flamenco forma parte del anillo verde. Estamos intentando hacer parques con identidad propia. Parque del Flamenco que se entienda como un parque distinto al resto. El Parque del Canal, que lo complementa, está en obras. El Flamenco se hizo una primera capa con el COVID. Flamenco es el que está entre el Corte Inglés y los cines, más o menos. Es triangular. Ese parque se puso en uso, en valor, con el COVID. Que parece que eso no ha pasado nunca, pero estábamos confinados en las casas y al día siguiente de abrirnos las puertas, vamos, nos echamos a la calle como locos. Bueno, pues con un presupuesto mínimo se hizo una intervención muy básica. Los caminos se trazaron, se plantó una vegetación, se pusieron unas farolas provisionales con placas solares para que se usara en condiciones de seguridad por la noche. Y la verdad es que fue un éxito porque mucha gente lo está utilizando. Ahora se está ejecutando la segunda capa de ese parque y además el Parque del Canal, pero ya un parque mucho más dotado, como se haría. Los caminos ya se están confinando con bordillos, ya las farolas no son de placas, sino que van conectadas a red, se está metiendo en mobiliario urbano. Bueno, Parque de Flamenco y Canal son 17 hectáreas, pero es que se hizo también en la anterior etapa el Parque del Patriarca, 63 hectáreas. De ser un parque en bruto, ahora cualquiera que lo pase lo va a ver. Que merece la pena meterse dentro y poder acceder. Hay incluso un itinerario accesible casi a nivel para personas con movilidad reducida. En Levante, el Parque de Levante, con 20 hectáreas, se hizo una primera fase y estamos con la segunda fase. Todo eso va sumando. Ahora ya ha salido en prensa que se van a licitar los proyectos de los parques del borde de Miralbaida, Figueroa, y el parque del borde sur de Mirabueno. Todavía no tienen nombres, tendrán que tener nombres. Todos esos parques sumados al final forman ese anillo, que también Asomadilla forma parte de ese anillo. Es un rosario de parques que están cosidos por un hilo conductor que es ese concepto de anillo verde, que tiene sus discontinuidades porque tiene que cruzar el río. Por eso digo, hay un punto en el que el anillo urbano, el arco urbano, toca el río y se convierte en un arco fluvial, que tiene un tramo urbano y un tramo fluvial en la de la Fonsanta, que tendrá que tener distinto tratamiento. O sea, si cogemos ese anillo y empezamos a dibujar los parques que están hechos, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos hechos, ¿no? Llamamos un anillo que permite entender la ciudad recorriéndolo, porque una vez que esté culminado vas a poder circular por barrios de distintas etapas, de distinta procedencia, incluido el conjunto histórico, que va a bordear por la margen opuesta a ese conjunto y el Arenal, que es una zona rural. No. Esa es la idea. Porque claro, ese anillo no se hace en una legislatura. Eso es un proyecto de estos de consenso, que tiene que haber una especie de pacto de ciudad para que a lo largo del tiempo acabe ejecutado. Que además es un proyecto que le va, ahora mismo Córdoba, la identidad la recibe del conjunto histórico. Vitoria, todo el mundo habla del anillo. A ver si conseguimos, esa es mi idea, que también nos reconozcan desde fuera, aparte de por la parte patrimonial, más histórica, también por el concepto de ciudad sostenible, ciudad moderna. No, yo no creo, vamos, yo te puedo decir lo que se ha hecho y lo que está previsto hacer, pero bueno, ahora se ha iniciado, eso no para. Y hay otro problema. Es que por la zona de la vivienda, ahí podemos encontrarnos mucho problema. Por lo que yo tengo entendido. Vamos a ver, los barrios nuevos, el plan general de Córdoba, que se aprueba en el 2001, contiene una constitución cordobesa, contiene dentro de sí mismo una norma normas de protección del patrimonio, los pioneros.
Contiene un título muy completo donde dice el protocolo que hay que seguir en todos los metros cuadrados del municipio de Cordobés. No es lo mismo intervenir en el conjunto histórico que en un crecimiento de Poniente, pero todo el protocolo a seguir está dicho en el plan general. Lo hemos ido cumpliendo hasta ahora y la cosa ha funcionado. En Poniente, cuando se ha crecido y ha aparecido algo de interés, se ha integrado in situ, in loco, en el sótano de una edificación. Lo interesante se conserva. Y ese mismo protocolo se va a aplicar a los nuevos barrios, porque el plan está plenamente vigente. El pregón no va a entrar en eso, el pregón cuando se haga es de estrategia. Pero la normativa la recibe del plan general, que está vigente y todavía tiene mucha vida por delante. Y esto no se trabaja de forma improvisada. Si aparece algo, por ejemplo, el barrio este que he dicho, el de Poniente Huerta Santa Isabel, las 3.600, resulta que hubo que modificar la ordenación, se aprobó un plan parcial. Y se hicieron unos estudios con prospecciones, georradar, y aparecieron allí unas cosas. Se modificó la ordenación para respetar lo interesante. Y por eso aparecen algunas manzanas giradas. Porque ¿dónde se integran? Por zona verde, allí donde se pueda. Lo mismo en los nuevos crecimientos de Jardín, de Levante, de Poniente Sur. Está garantizado. Confío plenamente en el plan. Ilusionante, como decía que deben hacer los programas estos, ¿no? No, nosotros con una Claro, tiene que... Nada, para que perdonara lo de la calle Morería. Eso de la calle Morería, eso es criminal de un guardia. Decían. ¿Hay alguna pregunta? Nada, en línea no hay nada. ¿Alguna cosa más que queráis? ¿Sí? Eso es lo mejor. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, a ti muchas gracias.